todos los jueves a las 18 horas en la radio que piensa. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Con 8:43, empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación en este día jueves, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, buen día. Muy bien. Qué bueno. Vamos a saludar a Juan Andrés Lagos, por de pronto. Bienvenido, Juan Andrés, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y se va a sumar en poquitos minutos Javier Arce, así que le aprovechamos de presentar y saludar. Bueno, vamos a partir con Juan Andrés, entonces. Juan Andrés, bueno, el escenario está bien enredado respecto a este tema de seguridad, y yo quiero partir preguntándote cómo se ve desde tu partido, desde el oficialismo en general, pero desde tu partido que ayer se abstuvo, algunos votaron en contra respecto de esta ley Naim Retamal. Fueron criticados, de hecho, por socios del oficialismo, por lo menos a través de redes sociales había varias declaraciones, para qué decir, por parte de la oposición. Pero si nos pudieras comentar cómo está la temperatura o el ánimo, particularmente en tu partido, pero insisto, en el oficialismo, las conversaciones que ha habido respecto de este tema. Patricio hacía una introducción más temprano cuando entrevistaba a Mario Desbordes respecto de la posición que han planteado muy nítidamente expertos en relación a esta ley. Lo han señalado, bueno, de todas las sensibilidades políticas, de todas las universidades. Creo que hay una suerte de consenso respecto de la poca efectividad de esta ley y los efectos nocivos que podría tener. Salvador Millaleo decía también acá en la radio que incluso esto podría ser contraproducente para Carabineros desde el punto de vista de su legitimidad. Ayer Jorge Araya, ex director de seguridad del Ministerio del Interior en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, planteaba que incluso podríamos ver situaciones de vulneración a los derechos humanos si es que esta ley se aplica. Bueno, en fin, hay una serie de argumentos que han sido planteados con mucha fuerza por parte de distintos expertos, pero parece que esto no genera ninguna resonancia en el sistema político. No hemos visto parlamentarios, por ejemplo, que a mí me ha llamado harto la atención del Partido Socialista, que han defendido este proyecto, y se ha planteado que en el Senado esto se podría arreglar a través de indicaciones. Ahora, sabemos, Juan Andrés, y tú lo sabes muy bien, que en el Senado es muy probable que eso no ocurra, por la composición que tiene y que aunque se presenten indicaciones, que ayer la ministra todas las detallaba, es probable que se rechacen y que este proyecto se apruebe como salió de la Cámara, con todas las advertencias que yo mencionaba antes por parte de especialistas. ¿Cómo ves este escenario? ¿Cómo se ve desde el Partido Comunista, desde el oficialismo? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Monse y Patricio, mira, primero, si me permiten hacer un punto. En un día como hoy aparecieron los cuerpos de 3 comunistas degollados y
Y eso fue perpetrado por un aparato que se llamaba Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR. Hubieron investigaciones y procesos y todo quedó develado, o sea, fue un degollamiento, uno de los crímenes más atroces, dentro de los crímenes atroces que cometió Carabineros y el terrorismo de Estado en la dictadura de Pinochet. Y quiero decirles que quiero recordar también a los papás de José Manuel y también a los familiares de Manuel y de Santiago. Pero recordar que hubo un hecho que estremeció este país, fue eso, y horas después, don Roberto, un gran actor chileno, estaba en el Ictus haciendo una presentación de teatro, y le avisan que habían encontrado el cuerpo de su hijo, degollado. Y él se conmovió, obviamente, pero continuó la presentación teatral. Eran tiempos tremendos, terribles. Yo creo que es súper importante tenerlos presentes, porque los presentes referenciales no se construyen desde la nada. Y quería yo recordar a estos tres amigos, especialmente a José Manuel, del cual fui muy, muy amigo. Mira, dicho esto, yo creo que hay cierto... Juan Andrés, sí, déjame complementar, ya que tú invocaste la importancia de la memoria. Adicionalmente, don Roberto Parada, que fue un portentoso actor chileno, hay que decirlo, estaba actuando en una obra que era la versión teatralizada de la novela Primavera como una esquina rota de Mario Benedetti. Así es. Y estaba encarnando a un personaje que era el papá de un preso político uruguayo, que estaba en el exilio en España, sufriendo por la suerte que eventualmente podía correr su hijo que estaba preso. Entonces, además, ese papel que él estaba actuando le dio según los testigos, ¿no? Le dio un especial dramatismo a ese momento, que además el propio mundo del teatro lo recuerda como uno de los grandes actos de dignidad del teatro chileno, ¿no? Esta idea de que la actuación debe continuar, ¿no? Y que Roberto Parada la llevó al extremo en ese momento. Lo más dramático era que todo el mundo que estaba en el teatro, incluyendo el público, sabía lo que había pasado, ¿no? Por lo tanto, fue especialmente especial, o sea, fue muy especial ese momento, cuentan quienes estuvieron ahí. Hace algunos años nos lo contó en esta misma radio Nissin Charim. Discúlpame el complemento, Juan Andrés, pero me parecía que podía aportar a lo que te había señalado. Y mira, un abrazo grande para Estela y para los hijos de José Manuel, las hijas y los hijos de José Manuel y de Manuel y de Santiago, que andan por ahí trabajando y dándole la pelea a la vida. Mira, yo creo que es súper importante sobre la pregunta, Monse, el planteamiento que tú haces, yo creo que es súper importante tener puntos de referencia bien concretos. Lo primero, nadie puede mentir, nadie, ni la derecha puede mentir, que este gobierno, con errores, con lo que se quiera, pero este gobierno, en comparación a todos los gobiernos anteriores de los 90 en adelante, incluidos los dos de derecha, es el que más recursos humanos y materiales ha puesto para mejorar la eficacia y la eficiencia de procedimientos y de muchas otras cosas de las policías y de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Eso es un hecho demostrable, nadie lo puede desmentir. Por lo tanto, aquí se caen varios mitos que la derecha trata de instalar, ¿no? Trata de instalar sobre la base que en nuestro sector hay como prejuicio ideológico, hay cosas, no sé, medias atávicas, que no se demuestran en la realidad. O sea, yo podría decir, bueno, ¿qué pasó con el primer gobierno de Piñera? Que la bandera de la derecha desde los 90 en adelante fue luchar contra el crimen organizado, narcotraficantes, su gran consigna fue esa, llegó a la moneda con eso y subieron todos los estándares respecto de narcotráfico y crimen organizado. Fue a Colombia, se reunió con generales militares colombianos, trajo para acá una doctrina, el plan Huracán, y quedó la crema. O sea, lo único que produjo fue militarizar a Carabineros y se produjeron crímenes tremendos de mapuche y no tuvo ningún sentido todo aquello. Entonces, a mí me parece que la derecha debería tener un poquito más de decoro, si es que uno puede hablar así, para poner estas cosas cuando efectivamente todos sabemos que el crimen organizado, el narcotráfico y cuestiones de esa naturaleza han crecido y están en un nivel que hay que enfrentar de una manera mucho más intensiva y de una manera de esfuerzo nacional, que es lo que ha hecho el gobierno y lo que ha planteado, no ahora, lo viene planteando el año pasado. Mira, el año pasado, a mediados del año pasado, se hizo un llamado fuerte a la derecha y a otros sectores
a involucrarse en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico. Hay que mirar cómo votaron gente de derecha, cómo votaron el proyecto de ley que fue aprobado, que lo quieren llevar al Tribunal Constitucional, que significaría que por lo menos 6 meses queda parado, para lo que decía la diputada Ana María Gasmuri, que es una de las cosas que más bien se ha hecho desde el punto de vista de seguir la ruta del narcotráfico y del lavado de dinero. Entonces yo francamente creo que en esto sí, las cosas pueden ser mejor, pero la derecha tiró el mantel, se retiró de la mesa el año pasado, se retiró. Entonces su preocupación de verdad por el tema de enfrentar estos flagelos, yo francamente la pongo en duda. Y entonces cuando se producen cosas tan sensibles como los asesinatos al carabinero en Concepción y la carabinera acá en Quilpué, ellos saltan y se ponen fieras y fieros para efectos de tratar de nuevo de mostrar y de manipular el tema sobre la base de algo que yo creo que lo único que hace es dañar las posibilidades concretas de avanzar respecto a enfrentar estos fenómenos. Ahora, dicho esto, ¿por qué va a ser contradictorio? Oye, si ese es el tema, francamente yo diría, ¿dónde están los estándares democráticos de la derecha? Si lo van a poner como contradictorio, la condición básica del respeto a los derechos humanos, incluido, por cierto, las y los carabineros, las carabineras y carabineros, la ciudadanía. Si van a poner en contradicción o en contraposición eso con respecto a cuestiones que marcan asuntos represivos que pueden significar efectivamente en violaciones de derechos humanos, y yo concuerdo lo que tú decías, Monse, sí, es demostrable, van a afectar también a carabineras y carabineros, también lo va a afectar. Y esto no tiene nada que ver con fortalecer procedimientos para combatir frontalmente a los flagelos que he mencionado. Porque si se hace una asociación súper perversa, súper jodida, muy grave, entre lo que significaron las violaciones de los derechos humanos bajo dictadura y las violaciones de los derechos humanos en el estallido social, donde quedó gente ciega, torturada y hubieron muertas y muertos, si se hace esa asociación perversa como la que hizo la alcaldesa Matei, es decir, entonces yo creo que hay que desenmascarar que hay un sector que lo único que quiere es volver a algunas formas de aplicación de terrorismo de Estado. Juan Andrés, Porque eso es. sí. Juan Andrés, ha habido una crítica de que el oficialismo, cuando digo el oficialismo digo gobierno más partidos políticos más parlamentarios, ha sido argumentalmente débil en este debate. Dicho de distintas maneras, ha dejado que la derecha se le venga encima, ha dejado que la agenda imponga la agenda, baila la música que pone la derecha, bueno, las frases que tú quieras como para retratar el punto, ¿no? Pero resulta que ayer, en la Cámara de Diputados, el Partido Comunista de Chile, que es, en mi opinión, el partido más leal a los gobiernos que ha tenido la historia de este país, porque bueno, así lo grafica el gobierno de Aguirre Cerda, sí. González Videla hasta que pasó lo que pasó, Allende, el de Bachelet y así sucesivamente. Yo estoy mirando aquí la votación. Diputada Cariola, diputada Hertz, diputada Tello no llegaron, y diputada Pizarro no votaron. Diputado Barrera en contra. Diputado Cuello en contra. Diputada Plasencia en contra. Diputado Ramírez en contra. Diputada Serrano en contra. Bueno, diputada Santibáñez en contra. Bueno, en resumen, el PC o no votó o votó en contra. Esto no ocurre, no digo en este gobierno, no ocurre habitualmente en la historia de Chile, ¿no? Que el Partido Comunista vote así tan contundentemente en contra de su propio gobierno. ¿Por qué? Mira, lo que pasa, a ver, es que por eso yo creo que es súper importante mirar el proceso. Nosotros durante todo el año pasado como partido y como bancada impulsamos y empujamos esta agenda contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico y todos estos flagelos. Y estuvimos en la primera línea impulsando todo esto y aportando a nuestro gobierno en esa dirección. Hemos sido parte sustantiva de ese proceso. No nos quedamos mirando en la galería ni a ver qué pasaba. Mira, yo creo que hay que tener también un sentido de mirada. El Partido Comunista de Chile, así, tal como tú dices, efectivamente ha sido súper leal en su historia, pero también es uno de los partidos, si no tal vez el más reprimido, víctima de represiones a derechos humanos y a la vida de sus militantes y de sus simpatizantes.
y nosotros hemos sido los primeros en denunciar el terrorismo de Estado y la represión contra el pueblo. El haber militarizado a Carabineros bajo la dictadura como se hizo, y que yo creo que todavía no se logra sacar eso, significó muchas violaciones de derechos humanos de primera y segunda y tercera generación, pero también significó que la institución empezó a ver al pueblo como su enemigo. O sea, hay temas de fondo que yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa, porque tienen que ver con procedimientos, con carencias, con falta de expertise, con prevención, que una policía moderna, democrática, tiene que tener. No es que sea una opción, tiene que tener. Si no, esta cuestión no se resuelve a puros palos y a puros balazos. Ninguna policía en el mundo resuelve así las cosas, ninguna. Entonces, yo lo que creo es que eso hay que tenerlo presente, nuestro aporte durante todo el año pasado a toda la agenda y a todo lo que significó el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero y esos flagelos. El Partido Comunista y sus bancadas estuvieron ahí, en la primera línea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? Yo insisto, la derecha tira el mantel, boicotea y empieza con esta banderita de más, que es cada vez menos creíble por la ciudadanía. Porque la ciudadanía lo que ve en concreto es que mientras se está tratando de avanzar, hay un sector que lo trata de boicotear. ¿Qué pasó aquí en concreto? Que nosotros no vamos a apoyar cuestiones que procedimentalmente impliquen poner en riesgo derechos humanos básicos. Estamos hablando de derechos humanos básicos. Entonces deberíamos interpretar la votación como una crítica a ustedes, a su propio gobierno, porque al final porque el proyecto de ley no lo puso en tabla la derecha. Patricio, en ese aspecto puntual nosotros creemos que eso tiene que ser cambiado. Tiene que ser cambiado. En el contexto de este empuje que viene no de ahora, viene del año pasado, yo insisto. O sea, el comportamiento político de cada fuerza hay que evaluarlo en su mérito. A nosotros nadie nos puede decir que hemos estado fuera de este esfuerzo. Y yo diría que la derecha es la que tiene que ahí responder frente a la ciudadanía. Es lo mismo que ha pasado en la macrozona sur y en la macrozona norte. Es lo mismo. Es decir, aquí hay esfuerzos fundamentales de nuestro gobierno que están empujándose y que están significando de efectivamente enfrentar este tipo de cuestiones, incluidos los diálogos con Bolivia, incluido el diálogo con Venezuela, han habido relaciones a nivel de cancilleres, o sea, se está trabajando en esa dirección. Entonces, a mí me parece que aquí, por un hecho puntual, concreto, insisto, que tiene la importancia que tiene, es decir, la definición no solamente de parlamentarios y parlamentarios comunistas, sino que también de otras parlamentarias y parlamentarios, refiere a un punto concreto, que es el resguardo de los derechos humanos. Estamos hablando de primera generación, estamos hablando del derecho a la vida, en primer lugar. Y eso no significa no empujar una agenda y una serie de medidas que han estado en curso en toda la intensidad y profundidad que hay que hacerlo. Yo creo que en ese sentido, mira, yo insisto en este punto, el proyecto de ley en el Senado que se aprobó para enfrentar el tema del lavado de dinero es una de las cuestiones más relevantes que se ha hecho en Chile en los 90 en adelante. Sí. No se había hecho nunca antes. Nunca. Para seguir la ruta del dinero. Ana María Gasmuri lo ha planteado súper bien. ¿Quiénes se han resistido a que esa ley se ejecute? Sectores de derecha. Entonces uno dice, sospechoso, a lo menos. O sea, cuando se trata de golpear el negocio del lavado de dinero, que es lo más fuerte que tiene el narcotráfico, entonces la derecha empieza a oponerse, a resistirse y a hacer una serie de cosas que son bien extrañas del punto de vista de lo que significan los objetivos de enfrentar estos flagelos. En el caso, yo insisto, de ayer lo que ocurrió fue que no solamente parlamentarios y parlamentarios comunistas, sino que también de otros sectores. Lo que apro dignidad en general. Sí, hay un punto concreto, un punto súper concreto que tiene que ver con eso y que tiene que ver con resguardar los derechos humanos de primera generación. Sí, Juan Andrés, vamos a saludar a quien se incorpora a esta hora. Javier Arce, te estábamos ahí esperando, no sé si pudiste escuchar parte de lo que decía Juan Andrés. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso yo quería volver a un punto y dejárselos planteado para que lo retomemos a la pausa, porque Juan Andrés decía, la derecha no tiene estándares democráticos o sus estándares democráticos son débiles. Pero si uno ve a propósito de la votación ayer en la Cámara de esta ley Naín Retamal,
pero si uno ve la votación en la Cámara, el proyecto fue votado de manera unánime por el socialismo democrático, casi unánime, no sé si hay alguna excepción. Quienes se abstuvieron o votaron en contra se fueron abstuvo solamente... Leo Soto, nadie más, Leonardo Soto. Sí. Apruebo dignidad. Entonces, ahí dejarle la pregunta a Javier antes de irnos a la pausa, respecto de esto, de los estándares democráticos, de las convicciones, incluso que se ha dicho también que hay una suerte de vacío ideológico en el oficialismo de seguir un poco el ritmo de la derecha en este tema. ¿Cómo lo ve Javiera, y bueno, los dos, pero Javiera respecto particularmente del socialismo democrático y del Partido Socialista? Ha llamado la atención, por ejemplo, declaraciones como el senador Castro, Juan Luis Castro, que ha planteado este estado de excepción en la región metropolitana, y han salido varios integrantes del Partido Insulza, Socialista, Matapaco, sí. el senador Insulza, entre otros, que incluso han increpado a sus socios del oficialismo, de esta alianza de gobierno, por abstenerse o por plantear sus reparos respecto de estas leyes. Bueno, dejo planteada la pregunta para que la retomemos a la vuelta de la pausa. Nos separamos unos segundos y volvemos aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca en viva. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:07, sin más preámbulo le vamos a dar la palabra a Javiera Arce. Déjame decir una cosa bien breve antes, Javiera. Solo por si alguien piensa que Javiera Arce llegó atrasada, es todo lo contrario. Lo que ocurrió fue que nuestra panelista original tuvo un problema con un avión que se le atrasó y Javiera, con una voluntad de oro, accedió así rápidamente a subirse a este barco. Así que Javiera, públicamente 1.000.000 de gracias, la palabra es toda tuya. De nada, justo estaba en Radio La Clave, si no me hubiese conectado a la hora que correspondía, así es que también tuvimos un debate precisamente sobre esto. Ahora alcancé a escuchar una colita de lo que dijo Juan Andrés Lago y la verdad es que yo, estando de acuerdo, primero que la seguridad pública es súper necesaria para la democracia y que sí se requieren fortalecer estos procedimientos, sobre todo para que podamos darle seguridad a la gente en tanto en sus desplazamientos, como también para que puedan ir a trabajar, para que puedan ocupar las ciudades, para que puedan además divertirse, hacer uso y disfrute de su derecho a la ciudad. Hay cuestiones que acá a mí me revisten de preocupación. Yo creo que lo primero es estar legislando para los matinales. Y eso es muy complicado. Ahora, yo tampoco pondría a Carter como un enemigo, ¿ya? En ese sentido, como alguien que de verdad es lo peor y todo. Yo creo que acá ha sido como un esfuerzo bastante inútil de parte del gobierno de tratar de ridiculizar al alcalde, porque en un escenario donde se ve que no se están haciendo cosas, Carter pareciera ser que es el único que está haciendo cosas. Entonces yo sería un poco más, más inteligente y trataría de buscar ese lado para poder hablar con él e invitarlo también a la lucha contra la delincuencia. Ahora, sobre este tema, yo creo dejar 2 puntos en claro. A mí me parece que esta ley la que le pusieron del gatillo fácil, particularmente, es una ley, un instrumento súper peligroso. Y es un instrumento súper peligroso para lo que pueda pasar en el futuro. A ver, las policías están mal formadas. Y eso no es novedad. Yo no soy experta en seguridad pública, pero eso es... o sea, todo lo que hemos podido leer, las policías reciben una instrucción insuficiente, ¿ya? En segundo orden, también hay mucho de desigualdades dentro de la propia institución. Se les paga muy poco, se les expone y además se les malforma. Entonces, es todo un conjunto de cosas que yo hubiese partido primero por mejorar los cimientos de la institución para después darles más atribuciones como es esto, ¿ya? Que en este caso sería como perfeccionar, y son cuestiones tan simbólicas que a algo no le importan y que son muy coherentes con sus estrategias comunicacionales performativas. Ahora, a mí me pasa también con esto, que al final el socialismo democrático, como muy bien decía Pato, salvo el Leo Soto, termina quedando todo quemado, mientras que los aliados fundamentales del gobierno, que es Apruebo Dignidad, o se abstiene o vota en contra. Entonces, el costo político de esto se lo come el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, mientras que el otro costo político no se lo come Apruebo Dignidad, po. Entonces acá yo creo que hay que ser más cuidadosos, o sea, o es tu gobierno o no es. Esa es mi preocupación con esto. ¿Javiera? Y acá, sí. Acá hay que tener ojo, o sea, disculpa, y con esto termino. El tema de que Juan Luis haya dicho eso en la televisión, y yo creo que estuvo totalmente fuera de forma. El senador Insulza que haya dicho esto como el matapaco, que me parece que la minuta enferma de mala, pero sí creo que están tratando de una mala forma, pero lo están tratando de hacer es de darle legitimidad a esto, que también se sale del aspecto, no sé, ideológico ya a estas alturas del partido, pero sí del discursivo de quienes nos gobiernan. Y ahí está lo peligroso también. Javiera, no, vamos a volver a Juan Andrés, pero preguntarte, porque tú has hecho una apelación directa a quien asume los costos políticos, ¿no? Pero ¿no hay un problema en el propio gobierno respecto a cómo se conduce una situación como esta? Mira, te lo pregunto por lo siguiente. Ayer fue la ministra Toá a defender el proyecto, ¿sí? Para que se votara a favor. Si uno hace lo que técnicamente se llama análisis de discurso, la ministra durante su intervención hizo casi tantas prevenciones respecto al proyecto por el cual estaba pidiendo que se votara a favor que señalamientos a favor, ¿no? Y esto mientras el ministro de Justicia guarda silencio. Entonces, el gobierno también, y más encima, la ministra dice, votémoslo a favor, pero pongámosle indicaciones en el Senado. Entonces, no hay un discurso de total convicción respecto al proyecto de ley que se está impulsando. O sea, cuando la misma ministra dice en la Cámara, votémoslo, pero este no es el proyecto que nosotros queremos que se apruebe, hay un problema de origen, pienso yo, y ahí te pregunto de qué manera afecta eso lo que tú luego describes y criticas.
Sí, o sea, yo creo que el problema de origen es que no hay un convencimiento sobre este tema porque la izquierda siempre ha carecido de una respuesta al orden público. El tema es que acá también achacarle toda la responsabilidad al gobierno del presidente Boric es absurdo. Este problema de la seguridad pública ha ido decantando durante mucho tiempo. Entonces, acá, claro, ella misma y la misma ministra Toá, después de que se vota esto, dice, bueno, esto se va a perfeccionar en el Senado. Yo no sé, yo no creo que haya espacio para perfeccionar nada. Por eso creo que las aprehensiones que ella misma ha planteado son aprehensiones que muchas personas que venimos del mundo de los derechos humanos nos generan mucho problema. Y yo, no sé, ante legislar así, yo hubiese preferido abstenerme y haber buscado otros simbolismos para revestir de legitimidad a la policía y no esto. Y ahora estamos de verdad ante un riesgo, yo de hecho, y vuelvo a repetir, sin ser experta en seguridad pública, estamos ante un riesgo de que esto en malas manos, personas que tienen escasa afección a la democracia, que probablemente van a ser los que van a puntear en las próximas elecciones, esto se puede transformar en un arma letal para perseguir enemigos, entonces enemigos políticos, etcétera. Entonces acá yo creo que partimos de nuevo por una cuestión muy, como por ahí dijo la diputada Bulnes, pintando la casa, pero sin arreglar los cimientos. Y ese es el problema. Nosotros acá tenemos que ver las políticas públicas de carácter integral. Estamos viviendo una crisis institucional muy fuerte. Nuestra democracia está en crisis, nuestro Estado está en crisis, nuestro gobierno está en crisis, nuestros partidos están en crisis, nuestro Congreso está todo en crisis. Entonces estamos repensando por eso, nos estamos tratando de dar hace un tiempo ya un nuevo marco institucional y creo que legislar al calor del matinal o de la música que está poniendo, o esta teoría del péndulo que dice Macari, de la música que te está poniendo la oposición, no me parece. Me parece que es muy delicado. Juan Andrés, volviendo a lo que plantea Javiera respecto de los costos políticos y de la votación de ayer, efectivamente, si es que esto sale del Congreso, sale del Senado, muy parecido a como se aprobó ayer, que es altamente probable, van a ver quienes apunten al gobierno, a la ministra Toá, bueno, y al presidente Boric, porque esto evidentemente es una definición política de este gobierno, por haber dado los votos y haber hecho gestiones para que se aprobara una iniciativa de estas características, que ya lo hemos dicho, todos los expertos se oponen con distintos argumentos y que podría tener consecuencias bien lamentables y bien desastrosas incluso. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del costo político, ¿no? De que podría eventualmente pagar el gobierno, más allá de sacarse en cara entre las coaliciones respecto a la votación de ayer? Un gobierno que no sostiene, y lo voy a decir, estas son palabras mías, una convicción respecto del tema, que no plantea una propuesta alternativa, porque podría eventualmente el gobierno haber dicho, nosotros vamos a ir por esta línea que es distinta a la de la oposición. Vamos a enfocarnos en acelerar el tema de la reforma y por mientras vamos a plantear otra ¿Qué es lo que hace la derecha con la reforma iniciativa tradicional y la reforma tributaria? Es como Exacto. nosotros vamos a hacer nuestra propia propuesta, punto. Claro, pero en lugar de eso decidió acoger esta iniciativa con todas las observaciones y reparos, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos que tiene. ¿Cómo se ve eso? Porque no se entiende que un gobierno de estas características apruebe y valide e incluso haga gestiones para que esta iniciativa tenga los votos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo analizas tú? Que mira, yo insisto, Monse, Patricio y Javiera, te saludo también, no habíamos estado. Yo lo veo en el contexto. Mira, el año pasado, si uno ve la situación, lo que cursó como proceso, efectivamente yo creo que nuestro gobierno se demoró en aquilatar la gravedad de estas situaciones. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de lavado de dinero, narcotráfico, Estado fallido, en robo de madera en la octava, en fin, muchas situaciones objetivas que impactan en la subjetividad real de las personas, no estamos hablando de ficción. Se demoró, pero empezó a girar y empezó a girar con una intensidad muy fuerte. Yo por eso insisto, si se hace objetivamente una comparación entre los recursos humanos y materiales que ha puesto en juego el gobierno respecto de los gobiernos de derecha, de la nueva mayoría y de otros gobiernos para atrás, no hay ningún punto de comparación. No hay ningún gobierno, insisto en esto, desde los 90 en adelante, que haya puesto la atención real en temas como los flagelos que estamos mencionando y que tienen a este país patas para arriba. Porque si a mí alguien me dice que el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado,
está por ahí normalita o normalito. Yo creo que no, yo creo que la cosa está muy grave en Chile. Pero eso, ahora, Juan Andrés, hay causas incluso transnacionales que explican esto. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones y entendemos que estamos todos de acuerdo respecto a la gravedad del problema, y creo que además también hay un cierto consenso respecto a los escuerzos del gobierno. El problema es esta ley, ¿no? El problema es esta ley y... Sí, de acuerdo. ¿Y cuál es el paradigma del progresismo respecto a la seguridad pública que no sea tratar de hacer lo mismo que la derecha? Espérate, antes de que mataran a la carabinera y antes de que mataran al carabinero en Concepción y antes de que hubiera una serie de otras situaciones, lo que hizo la derecha el año pasado y hasta este comienzo de año fue boicotear el plan nacional para enfrentar estos flagelos. Por eso te digo, miremos las cosas, es recién, yo estoy hablando de un poquito día atrás, en el Senado la derecha, algunos gente de derecha se opusieron a esta ley y se querían llevar, y se quieren llevar al Tribunal Constitucional la ley sobre la ruta del dinero en el lavado de dinero, porque todos sabemos que el problema del narcotráfico es los territorios, el narco, todo eso, pero la punta principal es el negocio. Entonces, cuando tú atacas el negocio, los estás atacando frontalmente. Mi pregunta es ¿por qué gente derecha se opone a eso? Porque ese ha sido el comportamiento real. Está bien, Juan Andrés, pero disculpa que te lleve a la contra y te interrumpa, pero la pregunta es ¿por qué la gente que se autodenomina de izquierda está a favor de la ley Naim Retamal? Yo no puedo tampoco asumir la representación de todo mi sector. Pero yo lo que sí te puedo decir es que el Partido Comunista y nuestra bancada durante todo el año pasado trabajó intensivamente en esta agenda. No estuvo fuera de esta agenda. No, sí, claro. No se excluyó. Pero lo que pasa es que puntualmente, y en eso nosotros no vamos a dudar, puntualmente en este caso concreto respecto de lo que se votó ayer, nuestro argumento es uno, concreto y universal. No se pueden aprobar leyes que atenten contra la vida y contra los derechos humanos de primera generación. Sí, lo que yo me pregunto en voz alta, Javier, y te doy la palabra, es ¿quiénes van a ponerle un atajo a esto para poder propiciar que podamos tener un debate de un poquito mayor altura de miras sobre el tema de la seguridad pública? Tú decías que no había que contrarrestar a Carter, pero fíjate que ya sabemos, se los aprovecho de adelantar por si no lo sabían, que durante las próximas horas el alcalde Carter con la bancada de diputados de la UDI van a dar a conocer el proyecto de ley Rita, ¿no? Entonces, ya no solo tenemos la ley Naim y la ley Retamal, sino que ahora vamos a tener la ley Rita. Ya hay un modus operandi, ¿no? En el que da la impresión, voy a decirlo de la manera más respetuosa que me resulte, de que cada vez que se asesina a un carabinero se va a generar un proyecto de ley con el nombre de ese carabinero asesinado, ¿no? Y obviamente lo que pretende el nombre, tal como veíamos acá en las pantallas mientras estábamos conversando con ustedes, de que está la foto del sargento Retamal asesinado en las carpetas con las minutas que justifican o que supuestamente justifican el proyecto, es propiciar una reacción de la ciudadanía y al mismo tiempo de la política emocional frente a un asunto de una seriedad tan grande que requiere una mirada de largo plazo y que requiere que la mayoría de las medidas sean medidas que no tienen ningún efecto en las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué actor o qué actoría política va a tratar de inducir la discusión en ese camino? Porque si no vamos a seguir discutiendo estos proyectos de ley Javiera. Sí, mira, es que acá de nuevo esta discusión es infructuosa. O sea, Juan Andrés dice, bueno, sí, es que este gobierno ha sido el que ha hecho más cosas. Bueno, pero no teníamos la situación que tenemos ahora. O sea, esta situación yo creo que es una acumulación de cosas y tampoco seríamos súper injustos con decir que el gobierno del presidente Boric no ha tratado de hacer algo, ¿ya? Ahora, la percepción siempre es la contraria y lamentablemente acá se hacen como canteras de Twitter y se hacen canteras de entrevistas y se les saca en cara justamente las declaraciones que han sido, y en ese sentido son un poco coherentes. A mí lo que me preocupa de esto es que no abordemos con seriedad esta situación. O sea, ¿cómo es posible que nuestro gobierno sea incapaz de elaborar un relato fuerte donde podamos impedir avanzar esto también? O sea, hechos hay de sobra de exceso de uso de la fuerza, temas de corrupción de la policía. O sea, el tema de la corrupción de Carabineros no son 2 millones de pesos. Estamos hablando, no sé, un montón de plata.
Entonces, acá yo creo que habían argumentos muy fuertes para poder elaborar precisamente un discurso o un relato que pudiese sustentar esta otra agenda. Ahora, el problema es que o no tenemos convicciones de lo que se votó ayer, o simplemente no sé dónde vamos a parar. Porque si vamos a estar cediendo, si se va a estar cediendo a cuestiones que haga la oposición, y por muy estrambóticas que parezcan, o sea, esta ley Rita, ¿qué contenido puede tener esta ley Rita ya más de lo que se aprobó ayer? Entonces, a mí me parece que mientras no abordemos con mayor certeza este tema, estamos medio complicados. O sea, el hecho de que se hayan retirado la mesa de seguridad, se retiraron por los indultos mal planteados. Y eso se tiene que hacer cargo el gobierno, porque desde que empezó el tema de los indultos, esta cuestión se puso más delicada y más compleja. Entonces, acá también han sido palos de ciego, no hay relato. Yo creo que ahí falta algo en el propio gobierno, que una demostración quizás de fuerza en la escena pública, con un relato coherente, y eso es lo que yo echo de menos. Porque nos estamos colgando finalmente de este carro de la victoria. Todo, además, incluso, imagínense, una de las cuestiones que a mí me genera preocupación es que incluso la propia discusión al Consejo Constitucional está revestida por la seguridad pública. Quizás, ¿qué cosa van a hacer? ¿Van a poner en ese nuevo proyecto constitucional sobre seguridad pública? O sea, por favor. Entonces ya es una cuestión súper delicada. O sea, pensar en el futuro, que personas autócratas puedan asumir el poder con ese nivel de control sobre las policías y de control de las policías sobre la ciudadanía, amenaza fuerte a la democracia. Pero hablemoslo en serio, no saquemos partidos pequeños. No, mira, yo no voté esto porque en realidad esto atenta contra... Loco, es tu gobierno. Ese es mi problema con esto. Que no hay una coherencia y un respaldo político tampoco a las acciones que hace el gobierno. Esa es mi preocupación en esto. Hay como, no sé, como que si se mandaran solos, si hubiese una incapacidad de poder unificar estas propias posiciones. Hay abogadas tremendas de derechos humanos que están en el Congreso. Estamos hablando de Carmen Ger, estamos hablando de Mercedes Bulnes, hay personas que pueden ayudar en la construcción de un relato. Yo no entiendo, de verdad no entiendo cómo llegamos a esto. Sí, bueno, y ahí se han escuchado harto las últimas horas parlamentarios que han dicho si es que la ley Naín o la ley Retamal hubieran estado vigentes, nada de esto hubiera pasado, no hubiera muerto el carabinero en Concepción, no hubiera muerto la carabinera este fin de semana, y eso no es efectivo, y hace falta, como dice Javiera, quizás que alguien contradiga esos argumentos falaces en muchas ocasiones. Y ahí, Juan Andrés, quiero preguntarte, porque claro, está el tema de la falta de relato, que lo han advertido varios analistas, Axel Cayís, entre otros. Acá mismo en este espacio lo han dicho varios expertos, pero más allá de eso, se ve también un déficit evidentemente político, de gestión política, pero también comunicacional. Llevamos hablando una semana de este tema, incluso antes de lo de la carabinera. El tema de la mesa de seguridad, se sabe que la oposición se iba a bajar de todas maneras de esa mesa, incluso si es que no existía este indulto, pero parece que no se aprovechan estas situaciones a favor del gobierno. Por ejemplo, el hecho de que hayan rechazado infraestructura crítica, que hayan rechazado el presupuesto para seguridad. En fin, son un montón de cuestiones que podrían eventualmente servirle comunicacionalmente al gobierno y no se ha hecho. Y por otro lado, no estamos hablando de nada que no tenga que ver con seguridad cuando hay otras cuestiones muy importantes pasando. Está el proceso constituyente, está el tema previsional, qué va a pasar con la reforma tributaria, en fin, 40 horas, sí. En fin, 40 horas, algo que también el gobierno le podría haber sacado harto brillo, pero no vemos que eso ocurra. Entonces, ahí preguntarte si es que adviertes un déficit político, comunicacional en ambos planos, digamos. Acá mismo también se ha dicho que el caso de bueno, esto siempre pasa, cuando hay crisis política siempre se apunta a la SECOM. En todos los gobiernos siempre ha pasado, pero también hay cuestionamientos explícitos al manejo comunicacional del gobierno, particularmente en el caso de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Ahí cómo lo ves? Mira, yo otras veces lo he planteado acá en la radio. Yo creo que hay un tema de gestión política
bastante complejo que viene de tiempo. Yo por eso decía, el año pasado, buena parte del año, nuestro gobierno se amparó como si fuera un tótem, una especie de cosa muy rara, el programa, la realización del programa. Estaba ya y se estaba agudizando la situación socioeconómica, la crisis socioeconómica, se cayó el retiro, no se tomaron las medidas que se tendrían que haber tomado para mitigar esa situación, había un diagnóstico de la economía equivocado, y hoy día también sigue siendo equivocado, y esperamos que se rectifique. Todo eso impactó el resultado del 4 de septiembre, si eso no está desvinculado de todo aquello. Fíjate, la situación socioeconómica y la situación de seguridad ciudadana, como se le quiera llamar, en todos los ámbitos concretos, son las dos cosas que tienen angustiada a la mayoría de este país. Eso no es una invención. No es una invención, es una realidad. Entonces, cuando tú tienes esa situación y cuando eres gobierno, la tienes que enfrentar. Yo creo que la demora fue meses en enfrentar esta situación. Y se empezó a gestionar de otra manera y se ha empezado a avanzar. Y yo creo que ahí lo que hizo la derecha es lo que ha hecho siempre de los 90 en adelante. Oblicuar para tratar de blindar su involucración en la violación a los derechos humanos bajo terrorismo de Estado con su gran bandera de la batalla contra la delincuencia. Y cuando se dan cuenta que los planes del gobierno empiezan a incidir realmente en enfrentar estos flagelos, boicotean. Si eso es lo que han hecho. Ahora, yo creo que esto que estoy diciendo no quiero personalizar, pero a mí me gustaría que el gobierno lo dijera así. Son muy pocas las autoridades de gobierno que dicen estas cosas así. Yo quiero destacar algunas, concretamente, Monsalve, algún momento Carolina Toá, lo han dicho así, pero parece que hay un tema de no sé de qué, de no enfrentar a la derecha en estas situaciones, en estas cosas. La derecha también trató de boicotear, fíjate, la posición del gobierno en el tema de los incendios, que es una de las cosas que este gobierno ha hecho bien. Entonces, a mí me parece que falta eso, sin duda, porque si no va a ocurrir lo que ocurre, que efectivamente ustedes tienen razón. Quien vuelve a tomar estas cosas de una manera brutalmente demagógica y antidemocrática es la derecha. Y se suben arriba, y se suben arriba, y se suben arriba. Entonces yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es tomar más la ofensiva en este terreno. Mira, y todo lo que sea mejorar las cosas, y ojo, porque en el Parlamento la correlación es la que es. Entonces, claro, uno dice, el gobierno tiene que conversar, sí, claro, pero cuando las cosas llegan al punto en el cual una reforma tributaria es rechazada y se te rechaza, incluido en el caso de la reforma tributaria, el financiamiento a las pensiones, el financiamiento al presupuesto de seguridad, tú tienes que decirle a la ciudadanía que entienda bien lo que está pasando. Porque si no, la ciudadanía se queda con la idea como que aquí todos somos responsables de este tipo de situaciones. No todos son responsables. El gobierno no está haciendo esfuerzo. No, por eso te digo, pero son todos responsables. El gobierno es responsable. Sí, el lunes fue Carter a La Moneda, fue Evelyn Matei a La Moneda, fue Chaguán a La Moneda, fue Chalper a La Moneda, fue Longton a La Moneda. Hubo como 6 puntos de prensa de la derecha en La Moneda, obviamente para transmitir el mensaje implícito y explícito de que el gobierno era culpable del asesinato de la carabinera, ¿no? Entonces no hay una respuesta frente a eso. No hay... Y la relativización de los derechos humanos, yo acá igual concuerdo con Juan Andrés, porque en realidad yo no sé qué está pasando, que no tenemos capacidad de generar este discurso político, o falta fuerza, convicción. Ese es mi problema con esto. O sea, acá se relativizaron los derechos humanos el lunes o el martes. Una alcaldesa lo hizo. Claro. Que puede ser posible candidata presidencial, y lo hizo. Pero no solo Javier. Entonces, ayer Carter dijo, le dijo a Boric, le dijo a Boric, o está con Amnistía Internacional o está con Carabineros. Bueno, pero ¿cómo es posible que pongan esas dualidades? Poner esas dualidades es muy grave. Transmitirle a la población esto es muy grave. Y lo vamos a decir hasta el hartazgo. Es como decir, es como decir, claro, el tema de la ONU, o de salirse de la ONU, o de no generar o no suscribir los pactos de derechos fundamentales. O sea, esta cuestión es muy compleja. Es compleja que incluso en un país tan clasista como el nuestro, y acá, de hecho, podríamos poner el tema del mago Valdivia cuando fue detenido por el control de identidad que le hicieron.
Y lo detuvieron, ¿por qué? Bueno, En Vitacura. sí. Entonces, ahí está el problema de cómo exponemos también a nuestra población. Y eso es cómo tenemos que comunicarle a nuestra población. Y para terminar, y esto es lo más complejo de todo, estaba viendo la Activa Research, esta encuesta el otro día, y lamentablemente quienes reprueban más a este gobierno, al gobierno del presidente Boric, son los sectores C3, D y E. O sea, no están llegando a las poblaciones más de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces ahí yo entraría a preocuparme, si tengo un discurso además de clase. Ojo. Bueno, hay harto por recorrer y analizar. Obviamente, Mucho. obviamente nuestro rol como medio público es dar cabida a todas las opiniones, pero en lo que seremos siempre intransigentes es en los derechos humanos. Son universales, no son ni de derecha ni de izquierda, no son ni de jóvenes ni de viejos, ni de religiosos ni de ateos, son universales. Y no se pueden relativizar. Y no se pueden relativizar bajo ninguna circunstancia. Sí. No. Juan Andrés Lago, muchas gracias, Bueno. que tengas un buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Y Javiera Arce, que tengas una buena tarde. Gracias. Sí. Chao. Que estén bien. Chao. Vamos a un breve alto y ya está Claudio Medrano con ustedes. Mano a mano con el